En Colombia, el fenómeno del transporte ilegal se viene presentando desde hace varias décadas. Sin embargo, se ha visibilizado más con la llegada de nuevas tecnologías. Esto ha generado que más personas se dediquen a este oficio. Nos encontramos en Pereira, capital del departamento de Risaralda. En esta ciudad existen varios medios de transporte regulados: los taxis, las busetas de transporte urbano, el sistema de transporte masivo Megabús y próximamente el Megacable. A pesar de esto, el número de vehículos que se dedican al oficio irregular continúa en aumento. Esta situación ha generado protestas e incluso confrontaciones entre los prestadores del servicio formal y el informal. En Expediente Investigativo les presentamos un panorama de esta situación. Primero que todo, nosotros tenemos personal encubierta. Es lo único que puedo hacer. Sigo trabajando con o sin licencia. El factor económico lo obliga a trabajar más uno para ganar lo mismo o menos que antes. Lo que más me da susto es aguantar hambre. Todo en la vida tiene su riesgo y hay que hacerlo. Pereira es una ciudad con más de 470.000 habitantes según el último censo del DANE, conocida como la capital del eje cafetero por su dinamismo comercial y continuo desarrollo. Desde sus inicios, Pereira se ha caracterizado como una ciudad comercial. Su ubicación geográfica la instala como punto de referencia cercano a las principales regiones del país. Esto ha hecho que con el paso de los años se consolide en este renglón de la economía nacional. Estos atributos comerciales generaron que en los años 20 llegaran a la ciudad los primeros vehículos y con ellos se creara el primer transporte público de Pereira, los taxis, siendo las primeras empresas Flota Consota, Flota Otún y Flota Pereira. Luego de este pequeño repaso por la historia del transporte formal en Pereira, nos generaría la percepción que en la actualidad los taxis tienen un lugar privilegiado o casi exclusivo en la movilidad de los ciudadanos, pero no, la realidad es otra. Yo me llamo Juan José Rivera y soy un pirata. Un pirata. Así son conocidos los que como Juan José ejercen en varios sectores de la ciudad el servicio de transporte ilegal. Se les llama pirata no por lo que esta palabra significa en las viejas historias de alta mar en el mundo, sino por lo que se conoce aquí a lo que no es original. Pues a mí la palabra o el término me pareció horrible, más bien nosotros prestamos un servicio de colectivo. Transporte informal no deja de ser, pero es un servicio. ¡Cuatro para arriba! ¡Tokio Brisas! Juan José es solo uno de los más de 100 conductores de vehículos que prestan el servicio de transporte pirata en Pereira y Dos Quebradas. Sus operaciones se establecen en sectores con vacíos del transporte formal como Villa Santana, Samaria, el corregimiento de Tribunas y el barrio El Japón en el municipio industrial. Una de las causas de su aparición y continuidad en el tiempo es el déficit de transporte formal en la ciudad, para suplir la demanda de usuarios que cada día crece más. Es esta última conclusión la que lleva a la presencia y consolidación de otras formas de prestación del servicio de transporte por fuera de la regulación del Estado. La moto y al transporte informal, porque el Megabús no presta un buen servicio. Nosotros podemos demostrar con cifras que arrojan las plataformas de despacho satelital que tenemos en las empresas el número de vehículos que no se despachan. Que no se despachan, ¿por qué razón? Porque el conductor ignora el servicio, porque no llega al sitio. Entonces estos vehículos que no despachan y que son vehículos que ha solicitado el usuario, son vehículos que no le llegan al usuario. Entonces en ese orden de ideas el usuario tiene que buscar, creo yo, otros modos de transporte. Estamos hablando, por ejemplo, en el solo diciembre, en las 5 empresas de taxis de Pereira dejamos de despachar alrededor de 55.000 vehículos. O sea, 55.000 servicios se perdieron en el solo mes de diciembre en las 4 empresas que manejamos temas de despacho satelital. En las empresas normalmente en un mes, caso Consota, la cooperativa de taxis Consota, estamos perdiendo alrededor de entre 9.000 y 11.000 servicios que no se le prestan al usuario porque no hay vehículos que le presten el servicio.
Luis Alfonso Gaviria es sin lugar a dudas uno de los hombres con más conocimiento en materia de transporte en Pereira. Actualmente representa a la Asociación de Empresas de Taxis del Área Metropolitana ACETUB, integrada por las 4 empresas legalmente constituidas para prestar el servicio. En sus años de desempeño en este gremio puede dar fe de que la última vez en la ciudad que se permitió el ingreso de vehículos nuevos tipo taxi fue en el año 94. Al área metropolitana no ingresan vehículos desde el año 1994. Desde septiembre del 94 no hay un solo vehículo por incremento. Entraron al área metropolitana 21 vehículos para unos discapacitados, 12 vehículos para unos desmovilizados y 11 vehículos que quedaron de la fallida Coltas. Actualmente en la ciudad de Pereira existen, según cifras oficiales del Instituto de Movilidad, un total de 2.696 taxis, los cuales representan más de 5.000 empleos, teniendo en cuenta que cada vehículo es trabajado a doble turno. Tiene que ir la del área... Byron Ospina es uno de estos conductores con más de 20 años en el oficio. Este hombre, padre de 2 hijos, expone los perjuicios que para él y su gremio ha causado el transporte ilegal. Ya le toca a uno rebuscarse más en la calle, ya personalmente los ingresos le toca a usted trabajar más horas para reponer esa plata que se está perdiendo del cliente puerta a puerta. Entonces, en ese sentido, el factor económico lo obliga a trabajar más uno para ganar lo mismo o menos que antes. La llegada a la ciudad de Pereira de plataformas digitales que prestan servicio de transporte ha desestimado el uso del transporte público formal, en especial el que prestan los taxis. Esto sumado a las múltiples denuncias que presenta la ciudadanía debido al regular servicio que prestan estos vehículos. Por eso, los ciudadanos prefieren transportes irregulares como este. Las estadísticas de las autoridades de movilidad muestran que para esta época más de 3.000 vehículos prestan en Pereira el servicio de transporte ilegal, agrupando en la cifra tanto a vehículos que hacen parte de plataformas digitales como a los denominados piratas y a los particulares que empezaron a formar parte de los grupos de WhatsApp, a través de los cuales se solicitan los servicios. Yo soy profesional en mercado, publicidad y ventas. Liliana, como llamaremos a esta mujer para reservar su identidad, hace parte de estos conductores. Lleva más de 3 años prestando el servicio de transporte informal en la ciudad. Sus ingresos le han permitido sacar adelante a su hijo de solo 7 años. Liliana entiende que lo que hace está fuera de la ley y las consecuencias a las que se enfrenta. ¿Qué te ha tocado vivir, por ejemplo? ¿Qué te ha tocado hacer? La verdad me ha tocado hacerme pasar por moza, esposa y amante de muchos conductores, pues más que todo por el abuso de la autoridad, pero más que todo de la policía de carreteras, que se ensañan en buscar lo que no hay. Esta mujer de 33 años de edad se conoce todos los rincones de Pereira. Es profesional en mercadeo, publicidad y ventas, y a pesar de que se ha desempeñado en su profesión, prefiere seguir trabajando en su vehículo, porque según ella, le da la posibilidad de ganar más dinero y de manejar su propio tiempo. He tenido a mi hijo en excelentes condiciones. Puedo compartir mucho con él siempre y cuando esté enfermo o esté aliviado, pues tengo la disponibilidad de tiempo porque yo soy la que manejo mi tiempo. Como Liliana, existen otros conductores a través de plataformas que vieron en el transporte ilegal una forma fácil y rentable de obtener su sustento diario. Aunque son ilegales, se han tratado de organizar para luchar por su gremio. Sin embargo, el estar en la ilegalidad no les permite tener ni voto ni voz. Para afectar nuestro trabajo. Y yo creo Juan es uno de estos voceros. En sus épocas de bonanza se dedicaba a la ingeniería. Trabajaba en un reconocido laboratorio farmacéutico, actividad que luego de varias crisis dejó de lado para dedicarse a conseguir el alimento para llevar a su hogar, conduciendo vehículo para transportar a otras personas. Yo empecé y me estaba yendo muy bien, o sea, los ingresos que recibía eran superiores a los que recibía si me contrataba una empresa directamente. Entonces yo dije, o sea, no puede ser que yo siendo un transportador informal reciba más beneficios, sin embargo yo me pago mi salud y mis prestaciones y no veía beneficioso estar para una empresa, porque no recibía la remuneración que mis conocimientos ofrecían.
Entre los conductores de transporte ilegal se pueden encontrar hombres y mujeres de diferentes profesiones que ante una situación de desempleo y un vehículo parqueado afuera de su vivienda vieron la oportunidad de sobrevivir. Juan en su trayectoria ha identificado algunas de estas profesiones en las que se desempeñan los denominados Ubers. O sea, he encontrado abogados, médicos, personas sin profesión, bachilleres, administradores de empresas, personas que tienen también posgrado, técnicos. O sea, realmente hay un poquito de todo, hay de todas las profesiones y de todo tipo de personas. Es precisamente la proliferación del transporte ilegal en Pereira lo que ha llevado al gremio de los taxistas a realizar múltiples manifestaciones, exigiendo mayores controles por parte de las autoridades. Han sido varios paros con cierres de vías, generando que la ciudad colapse, lo que el gremio de los amarillos ha tenido que realizar para levantar su voz de protesta. Entre las exigencias realizadas por los conductores formales se encuentra la conformación de un grupo élite entre los agentes de movilidad y la Policía Metropolitana para combatir a los transportadores informales. Gabriel es el más antiguo de los supervisores de agentes de movilidad en Pereira. Él nos contó las cifras que se han realizado en operativos desde las exigencias de los gremios formales. Lo que ha ocurrido este año, se han elaborado 582 comparendos a transporte informal, entre motos y los vehículos, ¿cierto? Los transporte informal que llamábamos, los Uber y las plataformas, entre enero y junio de este año. El año anterior fueron 443 en el mismo periodo, ¿cierto? El primer semestre. Tenemos que el incremento pues siempre ha sido un poquito alto. Pero ¿cuáles son los diferentes medios de transporte ilegal que se presentan actualmente en la ciudad de Pereira? Está el transporte informal, que es de los vehículos que movilizan pasajeros hacia Villa Santana y otros sectores que son alejados. Está las plataformas, están grupos de WhatsApp, está el Uber y está el mototaxismo. Son precisamente los rigurosos, frecuentes y duros controles que realizan las autoridades de tránsito en el área metropolitana para contrarrestar el transporte informal, lo que ha generado que conductores dejen de trabajar a través de las plataformas digitales y se hayan convertido en piratas o estén realizando servicios a través de la red social WhatsApp. Actualmente, en esta última metodología, existen más de 3.000 usuarios. Pero retomemos el tema de las afectaciones que han causado el transporte ilegal al gremio de los taxistas. Y para ello, no solo podemos tener en cuenta al conductor del taxi. En esta cadena de damnificados se encuentran también los propietarios de los vehículos. Ahí empiezan primero que todo a apretar a Uber. Wilson Hurtado es el vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Taxi de Risaralda. El primero que empieza a perder es el conductor. Y obviamente se refleja en el propietario porque ya de pronto viene un desequilibrio en el tema de las entregas. Y esto ha llegado más rotundamente en el horario nocturno, porque en el horario nocturno es donde se han desplazado más el tema de la ilegalidad. En el día pues es un poco más difícil de identificar y está siendo más amplio en las horas de la noche. A pesar de los controles realizados por las autoridades locales, es desde el gobierno nacional desde donde se deben tomar las acciones legales pertinentes para darle una solución definitiva a este problema que aqueja a todas las regiones del país. Desde el Congreso de la República se han realizado diferentes acciones al respecto, pero el tema es bastante complejo, ya que convergen allí dos situaciones. Una es la relacionada con el uso de las plataformas digitales en Colombia, el cual está totalmente permitido y debidamente reglamentado, y el otro es la prestación del servicio de transporte ilegal. Pero ¿cuál sería la mejor alternativa para dar una solución donde todas las partes queden contentas? No hay buen transporte, aquí la integración de las... Anderson López es abogado experto en tránsito y movilidad. Él tiene su opinión frente a esta pregunta. Bueno, actualmente el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de las TIC sí tiene una problemática muy grande respecto al control de las plataformas digitales. Eso es un problema que no va a ser fácil de controlar, pero aparte de eso, de manera regional y nacional, el Gobierno Nacional sí ha implementado de pronto algunos, se podría llamar controles, que no han sido de pronto muy
muy certeros en el tema de culminar con el transporte informal, ya que no han hecho de debida forma los operativos o los controles para que la comunidad pues misma, tanto la que está prestando el servicio informal como la que lo toma, pues traten de llegar o evitar que esto se siga presentando. Otra de las alternativas que ofrecen los taxistas para terminar con el problema de la ilegalidad en el transporte es que cada uno de estos vehículos que se dedican a esta actividad paguen los mismos impuestos que un taxi y tengan las mismas pólizas de responsabilidad civil que deben adquirir. Partamos de que la licencia del conductor no es la misma. La capacitación que debe tener un conductor para taxi se le da una capacitación en las empresas, tiene que tener la licencia apta en la categoría que se requiere para poder desempeñarse como conductor de taxi. El ilegal no, el ilegal simplemente tiene una licencia para maniobrar un vehículo particular, sin tener mucha experiencia. Aquí para un taxi se requiere experiencia, hay que tener la pericia para poder conducir un vehículo taxi, por ese lado. Por el otro lado, pues los vehículos de taxi tienen unas coberturas que no lo tienen un vehículo particular. Nosotros aquí lo principal son las pólizas contractual y extracontractual, donde va a proteger al pasajero y a terceros. Los vehículos ilegales no lo pueden tener. Los vehículos legales pertenecemos a una empresa, donde está legalmente habilitada ante el ministerio o en el área metropolitana. Un vehículo particular no lo puede hacer. El conductor recibe unas capacitaciones. Conductor del particular no, simplemente sale a conducir el vehículo sin ninguna capacitación para atender el usuario y para muchas otras cosas. Entonces, hay muchas diferencias. Desde el Ministerio de Transporte también se han dado instrucciones claras a las autoridades de policía y a los entes territoriales para que refuercen los controles al transporte ilegal. Desde esta entidad han estipulado mayores sanciones para quien lo ejerza. Entre estas está la circular que determina que se suspenderá la licencia de conducción por prestar servicio público de transporte con vehículos particulares y en caso de reincidencia y una vez cancelada la licencia de conducción el conductor, solo podrá volver a solicitarla después de 25 años. Al respecto, Uber, la plataforma digital de transporte más conocida en el mundo, reportó que en la actualidad la plataforma cuenta con más de 88.000 socios conductores en Colombia, quienes además pagan IVA a través de esta plataforma. O sea, yo tengo la licencia suspendida 25 años, es lo único que puedo hacer. Sigo trabajando con o sin licencia, ya igual de todas maneras nos castigan todos los días, la tengamos o no la tengamos. Yo necesito llevar alimento a la casa, trabajo con o sin ella. La verdad, yo en este momento lo que más me da susto es aguantar hambre y pues lastimosamente pues hay todo en la vida tiene su riesgo y hay que hacerlo. Los duros controles por parte de las autoridades en Pereira son diseñados de manera estratégica en un trabajo mancomunado entre el Instituto de Movilidad y la Policía Metropolitana a través de su especialidad de inteligencia. La labor es clara para la identificación de quienes realizan los servicios de movilización de pasajeros y su posterior inmovilización. Las estrategias, pues, primero que todo, nosotros tenemos personal encubierta, ¿sí? Sobre los sectores donde más circulan estos vehículos, entonces se detecta el de la moto que va ofreciendo el servicio, el del vehículo particular que va ofreciendo el servicio, se detectan fácilmente. Igualmente se ha hecho un trabajo común con la SIGIN y con otras autoridades y se le hace el seguimiento a los vehículos. Cuando un vehículo se detiene de estos es porque ya está detectado, porque ya se ha visto varias veces que está recogiendo, que está ofreciendo el servicio o que está cumpliendo eso. Igualmente para las plataformas tenemos un sistema análogo y ahí detectamos el vehículo cuando va ofreciendo el servicio. Estas acciones han sido bien recibidas por los propietarios de los taxis,
Consideran que todos los esfuerzos son válidos para luchar en contra de la ilegalidad y cuidar a quienes se desempeñan en el marco legal. Bueno, yo diría que hay una buena voluntad. A través del Instituto de Movilidad, las autoridades, la policía, el alcalde también ha puesto voluntad para este tema. Hay vacíos y nosotros lo sabemos, reconocemos el gran esfuerzo que ellos hacen. En estos días han hecho una cantidad de operativos y están haciendo lo más importante, que es penetrar estas plataformas tecnológicas. Entonces, yo diría, atacar más este tema, las plataformas tecnológicas, ya con la inteligencia de la policía y la inteligencia del Instituto de Movilidad, llegar al fondo. Y ahí ya empezaremos a ver mucho mejores resultados. Los conductores de taxi, por su parte, también reconocen que a raíz de las acciones adelantadas por ellos a manera de protesta, se han logrado cosas. Piden excusas públicas también por las afectaciones a la movilidad de Pereira, las cuales han generado debido a las diferentes protestas. Yo particularmente le pido disculpas a la gente de la ciudad porque se vieron afectados. Y en la última marcha hubo unos desmanes, hubo unas pequeñas complicaciones con 2 vehículos, con personas, nos insultaban, nos decían cosas. Bueno, esas disculpas las pido en nombre del gremio. El reforzamiento de los operativos por parte del Instituto de Movilidad, sumado a la disminución del ingreso de los recursos debido al aumento de vehículos y a la llegada de otras plataformas digitales, han hecho que muchos conductores informales hayan considerado retirarse del oficio. Sin embargo, la falta de empleo los obliga a seguir. Y a veces busco trabajo y lo vuelvo a intentar. Ahorita estoy intentándolo a principios y finales de año, y a mediados que se reactiva un poquitico la búsqueda de trabajo, que hay más ofertas, pues lo intento, pero la respuesta siempre es la misma, la conclusión sigue siendo la misma. No hay ofertas que paguen lo suficiente. Este mismo pensamiento tiene Byron, el taxista. Quizás el realizar por más de 20 años su oficio ya lo tiene cansado. Quiere desempeñarse en el sector de la seguridad, donde tiene experiencia en el transporte de valores. Sin embargo, se siente orgulloso que gracias a su oficio como taxista pudo sacar adelante a sus hijos. Los 3 adultos que tengo con la primera esposa, uno de 24, uno de 23 y una de 20. Esos ya se defienden solitos. Viven solos, cada uno tiene su empleo, tiene su carrerita. Les di todo con el taxi y ahora vivo con mi esposa y la niña de 9 años. Para el gremio de los taxistas, la lucha contra el transporte informal debe de ir de la mano de varios aspectos puntuales. Uno de ellos es la prestación de un buen servicio y de la cultura del conductor de ir a cualquier lugar de la ciudad. El uso del transporte ilegal lo mejora un eficiente servicio público individual de pasajeros, de taxis. Mientras en Bogotá continúen dándole trámite a las posibles soluciones del problema del transporte ilegal en Colombia, Liliana, Juan José, Byron y Wilson deben llevar su sustento diario a sus hogares, con la única diferencia que uno de ellos no tiene que esconderse para lograrlo, mientras que los otros, desde la ilegalidad, seguirán trabajando en una ciudad donde las oportunidades laborales son escasas, en especial cuando se cumple cierta edad o no se cumplen con los requisitos.